Este programa es presentado por Yo tenía 42 años cuando empecé a sentir algunos malestares, pero no podía creer que era un embarazo. Yo salí embarazada a los 44 años y era un embarazo de muy alto riesgo. Muy buenas noches. Ellas quedaron embarazadas después de los 40 y hoy comparten en Ser Humano ilusiones, temores vividos durante estos meses de espera. Cada vez más vemos casos de mujeres que retrasan ese momento de ser madre y se preguntan en muchos casos, ¿puedo quedar embarazada con esta edad? El embarazo después de los 40, nuestro tema hoy en Ser Humano. Pero cuando me hice las primeras pruebas, el resultado dio que había un gran porcentaje de posibilidades que tuviera síndrome de Down. Si el bebé hubiera tenido problemas serios, pienso que hubiera determinado quizás en contra de esa maternidad. A mayor edad, mayor riesgo. Oriéntate es un mecanismo básicamente para prevenir. Cuando quedé embarazada a esa edad, tú sabes que después de los 40 empieza ya el descenso, la piel va cambiando. Sin embargo, un embarazo es una inyección muy grande de estrógenos en el cuerpo. El estrógeno ayuda con la piel, me puse mucho más bonita, la piel, las uñas, todo. ...42 años tenía la comunicadora María Cela Álvarez cuando tuvo su cuarto hijo, Emmanuel. ¿Qué significó esto para ella? Yo tenía 42 años cuando empecé a sentir algunos malestares, pero no podía creer que era un embarazo. Me hice la prueba de todas formas y estaba yo en la calle, en una tienda, recuerdo, cuando llamé al doctor para preguntarle el resultado. Y cuando me dijo que era positivo, tuve que sentarme. Me quedé en shock durante cerca de media hora. No hice nada más que pensar y pensar y pensar. Mi hija Rebeca tenía ya 7 años, era la última de los 3 hijos, pensaba yo, que quería tener y que la vida me había dado también. Y ella se llevaba 9 años de diferencia con su hermana mayor, es decir, que ella había sido mi último cuplé. Sin embargo, la vida tenía deparado algo más, algo diferente para mí. En un principio me costó mucho, claro está, porque a esa edad es mucho más difícil, se hace más cuesta arriba llevar un embarazo. Pero no solamente eso, volver a empezar de nuevo, cuando ya yo lo había hecho con Rebeca. En un principio, cuando lo comuniqué a mi pareja, pues estuvimos pensando mucho en los riesgos que había. Por supuesto, yo nunca asumí la posibilidad de no tener mi hijo, pero cuando me hice las primeras pruebas, en una de las pruebas de sangre que se manda a los Estados Unidos, que es un poco más sofisticada, el resultado dio que había un gran porcentaje de posibilidades que tuviera síndrome de Down, un alto porcentaje. Inmediatamente llamé al pediatra, al ginecólogo y al pediatra. El pediatra me dijo que las pruebas que él había visto de ese tipo generalmente eran acertadas, que él me recomendaba que me hiciera una amniocentesis, lo mismo me había dicho la ginecóloga, perdón. Yo no quería hacerme la amniocentesis porque para qué saber si venía con un problema si igual lo iba a tener, entonces me iba a pasar 9 meses preocupada por lo que ya no podía cambiar, pero cuando el pediatra me hizo reflexionar de que yo tenía una compañía, que tenía un trabajo en televisión, que tenía gente que dependía de mí y que si venía un niño con síndrome de Down a mi vida, yo iba a tener que dejar muchas cosas para dedicarme a él. Era lógico, normal.
Entonces pensé que tendría que prepararme con tiempo, así que quise saber a ciencia cierta si venía en esas condiciones. Y cuando estaba haciéndome la prueba, empecé a hacerme la prueba, no la amniocentesis, sino la sonografía primero, para ver, le pregunto al sonografista que si había algún riesgo de pérdida, y él me dijo que era muy raro, que en todos los años que tenía haciendo ese trabajo nunca le había pasado, pero que si la placenta estaba entre la aguja y el líquido amniótico, sí podía haber algún tipo de sangrado, una pequeña hemorragia con un coágulo, y eso poder abrir la posibilidad de un aborto, de una pérdida. Entonces yo dije, si está así, doctor, entonces no lo vamos a hacer. En eso llegó la ginecóloga, y en el momento que él me pone la maquinita para empezar la sonografía, me dijo, efectivamente, la placenta está en el medio. Entonces yo dije, pues no lo vamos a hacer, doctor. Y le pregunté, ¿usted está seguro que puede tener síndrome? Me dice, no se puede ver en una sonografía, hay que hacer la amniocentesis, pero a mí me parece que está normal. Después salimos de ahí y pues me pasé un día o dos un poco inquieta, fui a donde un sacerdote amigo mío, hicimos unas oraciones, él hizo unas oraciones preciosas, yo le dije que no importa en qué condiciones viniera mi niño, yo lo iba a tener, aunque eso implicara dejar mi vida profesional y todo por lo que había luchado para dedicarme íntegramente a él. Después de las oraciones yo salí muy tranquila, no porque pensaba que Dios iba a hacer el milagro de que mi niño viniera bien, sino porque me dio conformidad, me dio paz y tranquilidad. Pero lo primero que pregunté cuando mi niño nació fue, ¿tiene síndrome de Down? En esas condiciones que estaba, con una cesárea, crucificada, con todos los medicamentos y todas las máquinas. Y el médico me dijo, no, mi amor, es normal. Así que fue una alegría muy grande, es realmente el regalo más maravilloso que la vida me ha dado. Mis 4 hijos, en sentido general, pero uno que no esperaba, que no había planificado, que no había deseado, que venía a una edad incluso no recomendable. De todos mis hijos creo que el que tiene mayor nivel de inteligencia emocional. Mis 2 últimos hijos son muy inteligentes emocionalmente hablando, pero es de todos el que reúne, como decía yo el otro día que lo describía, todas las cualidades de mis anteriores hijos y más. Cuando quedé embarazada a esa edad, tú sabes que después de los 40 empieza ya el descenso, la piel va cambiando. Sin embargo, un embarazo es una inyección muy grande de estrógenos en el cuerpo. Hay un riesgo también de cáncer de mama, el médico me lo advertía, mientras más tarde haya inyecciones de estrógeno en el cuerpo, más riesgo hay de tener cáncer de mama. Pero por el otro lado, el estrógeno ayuda con la piel, me puse mucho más bonita, la piel, las uñas, todo, y fue como un renacer, una fuente de nueva juventud. Y mentalmente también, porque como tengo que mantenerme al día, mis amigas, las madres de mi hijo pequeño allá en España, por ejemplo, y aquí eran mujeres más jóvenes todas, 10 años menos que yo, 15 años menos que yo, renuevo esa fuente de vitalidad que te da la amistad. Y por el otro lado, el mantener mi mente alerta a todos los cambios, a los tiempos, lo que está ocurriendo, la música de hoy, los gustos, en fin, es como mantenerme joven eternamente. Emmanuel me ayuda a eso. Qué testimonio el de María Cela. Ella dice que disfrutó con mayor madurez a Emmanuel que lo que representaron los primeros hijos cuando ella estaba más joven. Dice que Emmanuel la rejuveneció, que fue como un despliegue de hormonas. A ver qué nos dice el doctor Miguel Montalvo, ginecólogo, perinatólogo, sobre el embarazo después de los 40. Y además hemos seleccionado algunas de las preguntas que ustedes han hecho a través de las redes sociales. Una mujer a los 40 años tiene un gran problema para concebir. La probabilidad de quedar embarazada se reduce apenas a un 25%. Si el bebé hubiera tenido problemas serios, pienso que hubiera determinado quizás en contra de esa maternidad. Embarazo después de los 40, el doctor Miguel Montalvo, ginecólogo, perinatólogo, está con nosotros para responder las preguntas de ustedes. Hemos seleccionado de las preguntas que ustedes han hecho a través de Facebook y Twitter, algunas de las más importantes. Buenas noches, doctor. Buenas noches a ti y a tu audiencia amplia.
Me sorprendió el testimonio de María Cela, doctor. Según ella, tuvo, ¿verdad?, como un aumento de estrógenos gracias a ese embarazo después de los 40 y ella dice que rejuveneció. Bueno, yo creo que el embarazo no tuvo que hacer mucho ahí porque ella es siempre joven y hermosa. El embarazo debe estar con una sonrisa oyendo eso. El embarazo sí, y sabiendo que es verdad. En la mayoría de las veces ayuda a la mujer porque hay un equilibrio que favorece desde el punto de vista hormonal a algunas características físicas de la mujer, y eso es así. Y otra cosa que quiero decir, cuando vayamos a hablar, en este caso, de los riesgos y consecuencias del embarazo después de los 40, quiero aclarar desde ya, no estamos diciendo que no se puede concebir a esa edad y que no se pueden tener niños sanos y que la madre no puede salir también sana del proceso. Lo que tenemos que hablar es con estadísticas, y las estadísticas dicen que a mayor edad, mayor riesgos, y que la edad ideal para la mujer concebir es la comprendida entre 20 y 35 años. A partir de los 35 años, las consecuencias del embarazo conllevan riesgos. Y sobre eso precisamente es lo que vamos a hablar. El hecho de que María Cela, de que algunas mujeres, incluyendo mi madre, cuando yo nací, mi madre tenía 43 años. Y míreme a mí, qué hermoso. Modesta parte, ¿verdad? Pero eso, y no tuvo ningún riesgo. Ninguno, porque no quiere decir que todas, el 100%, vayan a tener riesgos y complicaciones. Pero sí está comprobado estadísticamente que una gran cantidad proporcionalmente, comparándola con mujeres de 35 años o menos, tienen complicaciones. Y eso es lo que debemos saber, porque la medicina es prevenir, es hacer las cosas con el fin de que las cosas salgan lo mejor posible. A través de Facebook, Adolfina Mejía precisamente pregunta esto: riesgos reales que puede enfrentar una mujer con un embarazo a los 40, porque ella dice que conoce a las que han tenido embarazo y parto normal. Y una pregunta similar dice Argénida Romero a través de Twitter: ¿qué tanto riesgo hay de malformaciones o retraso mental para el bebé? ¿Qué riesgos reales tiene la madre? Voy a responderla más o menos como me vienen llegando a la memoria. Pero fíjese, lo primero, que una mujer a los 40 años tiene un gran problema para concebir. La probabilidad de quedar embarazada se reduce apenas a un 25% de la probabilidad de quedar embarazada cuando tiene entre 20 y 35. Porque la mujer trae sus óvulos contados. Y a medida que los años van pasando, los óvulos ya van terminando su vida útil y los que quedan son de mala calidad. Entonces, ahí hay otro... En ese sentido, ustedes nos llevan una ventaja, ¿verdad? En el caso de ustedes... Sí, los hombres en sentido general pueden procrear hasta que hoy día hay pastillitas que le ayudan todavía para las cosas que no les son favorables, y entonces pueden ya con mucha edad seguir procreando. Entonces, pero la mujer no. Menos óvulos y la calidad no es igual. Precisamente por la mala calidad de los óvulos existe un riesgo desde el punto de vista genético que hay que tomar mucho en cuenta. Hay lo que se llama alteraciones cromosómicas, y dentro de esas alteraciones cromosómicas asociadas a la edad materna, la número 1 es la trisomía del cromosoma 21, que provoca el síndrome de Down. Entonces, mujeres de más de 35 años tienen una alta frecuencia, probabilidad de tener niños con síndrome de Down. ¿Y la mayoría de los niños con síndrome de Down es por un embarazo después de los 40? Sí. Ah, sí, no es por después de los otras 35. Incluso por eso en países desarrollados, en donde el aborto está permitido, Estados Unidos, Europa, etcétera, todas las mujeres de más de 35 años que quedan embarazadas deben realizarse una amniocentesis para hacer un cariotipo y comprobar si ese niño no viene ya con una alteración cromosómica para interrumpir el embarazo, si no le conviene a la mamá o a la sociedad. ¿Qué aconseja el doctor Montalvo? Una madre que se presenta con un embarazo después de los 40 y después de esta prueba de líquido amniótico resulta que va a tener síndrome de Down. Bueno, esa ya es una decisión que no es del doctor Montalvo. Es una decisión de un conjunto que lo componen madre, padre, familiares, allegados, médicos, sacerdotes, una serie de elementos, porque se inciden en ese tema tantas cosas que una sola persona no puede decidirla.
Entonces, en una sociedad, sobre todo como la nuestra, es muy difícil que un médico, y sobre todo hoy día, en donde existe y debe prevalecer lo que se llama la autonomía y los conocimientos del paciente, nadie puede imponer. Nadie puede hacer recomendaciones absolutas. Es algo para decidir en conjunto, en grupos, en debates de tipo familiar muchas veces. Sabemos que no va a revelar nombres de pacientes, pero ustedes tienen ambos casos, aquella mujer que decide continuar con el embarazo, aún sabiendo que va a tener síndrome de Down la criatura, y aquella que decide interrumpirlo. Claro, hemos conocido de casos de mujeres a las que les hemos hecho una amniocentesis, les hemos dado resultados y han decidido continuar su embarazo. Dicen, no, es mi hijo y yo quiero tenerlo como sea, y han continuado su embarazo. Hemos tenido casos a los cuales le hemos dado su resultado y se han ido con él y no hemos sabido qué han hecho, porque particularmente no participamos de la interrupción del embarazo, por razones obvias y particulares, y ellas han decidido no sé qué, pero parecería que han tomado otras decisiones. Hay casos como el de María Cela, que tienen varios hijos y luego tienen un tercero, un cuarto, después de los 40, por múltiples razones. Pero hay otros casos de mujeres que deciden entregarse a su profesión, a sus proyectos personales, y más adelante, más tarde, deciden dedicarse a la maternidad. Es el caso de Yadira Morel, la destacada abogada, experta en migración. Vamos a escuchar su testimonio. Yo salí embarazada a los 44 años y era un embarazo de muy alto riesgo, porque en Estados Unidos todavía lo más tarde debía ser 35 y ya yo tenía 44, así que fui sumamente cuidada porque no había tenido hijos antes. No tenía ningún problema en procrear. Yo te podría decir que era un gran egoísmo, una persona con muchos trabajos, tenía programas de radio, de televisión, abogada en ejercicio profesional en un país donde todo es muy estructurado, no se puede casi cancelar nada, y consideraba que no tenía el tiempo que requería la maternidad, y quizás debo de admitir que era un sacrificio muy grande, porque mi profesión ha sido siempre más que una profesión, ha sido un servicio, es mi vida, me encanta todo de ella, y realmente me tenía que ir de mi casa todos los días a las 7 de la mañana, hacer una cola en inmigración, y realmente no lo visualizábamos porque también mi esposo en ese momento era una persona que también viajaba muchísimo. Realmente fue que no se buscó y se evitaban los hijos. Yadira, ¿sentiste algún tipo de miedo durante el proceso? Ay, para nada, yo estaba tan feliz y tan enamorada, muchacha, que yo no tenía miedo de nada. Tú sabes que el que está enamorado no piensa, y yo estaba tan enamorada y tan feliz que yo no pensaba en nada. Yo estaba viniendo al país semanalmente y me prohibieron los viajes por razones obvias, y eso creó un cambio en la dinámica de la relación con el padre de mi hija, pero no, yo no estaba asustada porque yo no me asusto muy fácil, yo siempre como que creo que todo me va a salir bien. Así que no estaba asustada y muy contenta, realmente una noticia diferente. Yadira, ¿y los médicos te advirtieron de que por tu edad el niño o la niña podía venir con problemas? Claro que se me dijo, los americanos son totalmente claros en todo, y yo también estaba muy clara, o sea, a una persona a esa edad, yo no tengo una larga familia, para poder, porque si tú tienes 4 hijos más, tú dices los otros hijos lo van a cuidar, o si tú eres joven. Y realmente sí, se tomó en cuenta todas esas negatividades y realmente estaba muy segura de lo que quería. Sí, no me da ni siquiera, no me hubiera arriesgado si el bebé hubiera tenido problemas serios, pienso que hubiera determinado quizás en contra de esa maternidad. Realmente no creo, no me pasó, pero creo que esa hubiera sido una decisión, porque he tenido una vida sumamente unilateral, donde he tenido que decidirlo todo, hacérmelo casi todo, y no creo que una codependencia de un ser que quizás no hubiera podido contar conmigo toda la vida, por razones de mi edad. O sea, yo hoy tengo una hija de 19 años con una madre de 63, algo que hay que tomar muy en cuenta, porque uno lee muchas cosas y no las asume. Es una brecha generacional enorme. Yo soy una persona insoportable, psicorrígida, organizada, puntual. Yo tengo una balsa de cosas que la gente la dice como si fueran buenas, pero no son buenas nada. Es mucho mejor que la gente te dice, ay, yo creía que era las 9.
y era a las 8. Yo no tengo nada de eso y realmente yo pienso que a mi hija también la debieron haber entrevistado para que te dijera, mi mamá es una cosa. Y eso, o sea que tiene sus problemas, principalmente si uno está tan encasillado en sí mismo, con una vida ya, señor, en 44 años ya tú has desarrollado todo. Y realmente yo pienso que es una decisión que se debe pensar, muy pensada. Esa es Yadira Morel, sincera, espontánea y asume con responsabilidad sus posiciones, que dice que no le pasó, pero que si le hubiera ocurrido hubiera decidido interrumpir el embarazo. Se presentan muchos casos de esto, doctor, como el caso de Yadira, que deciden retrasar la maternidad voluntariamente por dedicarse a su trabajo. Igual, como ella dice responsablemente, hubiera interrumpido el embarazo si hubiera tenido problemas. En la actualidad, en la época actual, en donde la mujer ya tiene un rol activo en la sociedad, en donde trabaja y toda, o la gran mayoría, se dedica a la productividad, ya la mujer se planifica mucho más para tener hijos. Todavía en nuestra sociedad, que es un poquito atrasada, vemos que niñas tienen hijos, pero eso no es lo normal. En las grandes sociedades desarrolladas, Estados Unidos, Europa, la mujer tiene los hijos cuando está lista ya para poder asumir el rol de madre y de criarlo. Entonces, atrasa la procreación hasta que el momento sea el oportuno desde el punto de vista económico, laboral. Entonces, deciden a los 40 años, bueno, voy a tener el hijo que voy a tener y no importa incluso si está casada o no. Busca la forma de tener ese hijo y lo tiene. En la época en que yo nací, que digo que nací de una madre de 43, era diferente, porque las mujeres no tenían la opción de la anticoncepción. Entonces los hijos llegaban cuanto Dios quisiera mandarle a los pobres padres. Y venían por eso familias de 7, 8, 10, 12 hijos. Y las mamás estaban teniendo hijos hasta que estaban todavía en la edad fértil, hasta casi la menopausia. Y por eso habían muchos casos de complicaciones, que morían las madres, morían niños durante el parto y niños anormales, porque no había ningún elemento para tomar en cuenta y para de diagnóstico. Ninguno, absolutamente. Doctor, ¿y el riesgo aumenta cuando la mujer es primeriza después de los 40, como es el caso de Yadira, versus el caso de María Cela, que ya era su cuarto hijo después de los 40? Sí, en algunos casos de condiciones especiales que se complican el embarazo, como por ejemplo la hipertensión inducida por el embarazo, lo que la gente llama comúnmente preeclampsia, frenesí, también le dice la gente popularmente, cuando llegan convulsiones también durante el embarazo. Eso ocurre más frecuentemente en las dos etapas extremas de la vida reproductiva. Mujeres que tienen embarazo a muy temprana edad y mujeres que tienen embarazo tardíamente, pero sobre todo cuando es el primer embarazo. Doctor, cuando regresemos quisiera que les responda a Mabel Veras. Más adelante vamos a decir con detalle su situación, pero prácticamente fue un aborto natural, o sea, el riesgo de pérdida del embarazo de esa mujer que va a ser madre después de los 40. Cuando regresemos. 47% de los embarazos a los 40 años de edad se terminan por medio de cesárea. Las posibilidades de una mujer quedar embarazada a los 60 son nulas, absolutamente imposibles.